Tengan todos muy buenos días. En el presente video veremos el tercer episodio de la serie donde analizamos los diferentes tipos de cruceros de combate que existieron, con los cruceros de batalla y los cruceros ligeros ya cubiertos. Toca hablar de los cruceros pesados, los que en un gusto personal considero los más atractivos. Por si alguien está interesado en ver los dos episodios anteriores, estos están disponibles en mi canal. Para entender la necesidad de los cruceros pesados, tenemos que remontarnos unos años antes de su creación, donde después de 1910 los cruceros acorazados ya no se siguieron construyendo, debido a que su función prevista había sido tomada por los cruceros de batalla mucho más grandes. A su vez, la función de un buque explorador de alta velocidad, capaz de proteger el comercio, estaba siendo cubierto en su mayor parte por los cruceros ligeros, dando aquí un espacio para lo que algunos podrían llamar un crucero intermedio, situado entre los grandes y costosos cruceros de batalla y entre los rápidos pero débiles cruceros ligeros, un papel que ni los cruceros acorazados ni los cruceros protegidos estaban en sus capacidades para cumplirlas. Los primeros diseños relacionados a los cruceros pesados empezaron a formularse en 1912 y 1913, debido al peligro existente de que Alemania diseñara y liberara en el Atlántico un crucero ligero, con un armamento superior, con la idea de poder cazar el tráfico mercante de la zona, tomando como base a los cruceros de subclase Birmingham. Se comenzó a trabajar en un diseño, aunque este fue bastante lento debido a que la idea de que Alemania construyera ese tipo de buques no era tan probable. Después de la discusión sobre el tamaño, la velocidad y el armamento de sus buques, se llegó a un diseño final aproximadamente en 1916, donde las primeras unidades comenzaron su proceso de construcción, llegando al servicio activo entre 1918 y 1920, siendo conocido popularmente como clase Hawkins. Cabe resaltar que el término crucero pesado no existía formalmente para ese entonces, sino que el término fue creado en los tratados navales posteriores, celebrados años después de la finalización de los cruceros de clase Hawkins. Los cruceros pesados, al igual que todo tipo de crucero moderno, fue limitado por el Tratado Naval de Washington a un máximo de 10.000 toneladas y cañones de 8 pulgadas. Las limitaciones se escribieron en torno a las características de los cruceros de clase Hawkins. Desplazaban 12.000 toneladas a plena carga, armados cada uno con 7 cañones de 7 pulgadas y media, equivalentes a unos 191 milímetros. Al igual que todos los cruceros de esa época, tenían que cumplir con la capacidad de actuar como exploradores de flota y como unidades independientes, por lo cual se les dotó de una velocidad de alrededor de 30 nudos, con lo que podían escapar de cualquier acorazado o crucero de batalla enemigo, al mismo tiempo que podían perseguir básicamente a cualquier mercante. Los cruceros pesados fueron de un interés bastante considerable para las principales potencias, de las cuales podríamos hacer énfasis en dos de ellas, ya que para la Marina estadounidense y la Marina japonesa la idea de grandes cruceros navegando a lo largo del Océano Pacífico era bastante atractiva. Pero antes de llegar a eso, analizaremos algunas de las clases existentes para ese entonces. La Marina Real Británica tuvo que enfrentarse a un debate sobre qué tipo de crucero construir, si cruceros con menos cañones de mayor calibre, o más cañones de menor calibre. Como lo expliqué en el anterior video, los cruceros ligeros terminaron ganando el debate. Aún así, los británicos ya habían construido varios cruceros pesados. Aparte de los propios Hawkins, construyeron a los cruceros de clase Conti, que para sorpresa de nadie contaban con varias subclases diferenciándolos unos de otros. Pero nos centraremos en los últimos de estos, siendo los cruceros de subclase Norfolk. Estos cruceros desplazaron aproximadamente 13.700 toneladas, montando una batería de 8 cañones de 8 pulgadas y una velocidad de 32 nudos. El problema de estos cruceros era su débil protección, puesto que en teoría deberían estar preparados para recibir proyectiles de 8 pulgadas, pero dentro de las 10.000 toneladas del tratado, esto fue casi imposible, siendo un problema que afectó realmente a las demás armadas. Los Norfolk tenían un cinturón blindado de apenas 3 pulgadas y media, mientras que sus cañones principales estaban protegidos por una placa de apenas 1 pulgada, por lo cual prácticamente cualquier impacto de un calibre mediano podría inhabilitar sus torres principales. Estos cruceros también contaron con baterías secundarias de 4 pulgadas, en un intento por ahorrar costos. Los británicos construyeron a las unidades de clase York, siendo básicamente versiones reducidas y más económicas de los cruceros de clase Conti, puesto que desplazaban aproximadamente 10.300 toneladas, con un armamento menor de 6 cañones de 8 pulgadas. Su blindaje era prácticamente el mismo, aunque según se menciona el blindaje varió entre ambas unidades y la zona a proteger, puesto que en algunas fuentes se llega a indicar que el crucero Exeter
Portaba una placa de 5 pulgadas alrededor de sus cargadores de munición. Independientemente de esto, sus torres principales tenían apenas una protección de 1 pulgada. Y aunque no lo mencioné anteriormente, ambas clases contaban con lanzadores de torpedos instalados a ambas bandas. La Marina alemana tuvo varias complicaciones a la hora de diseñar estos buques, puesto que, como todos sabrán, fueron bastante limitados por los tratados navales y el Tratado de Versalles. Aunque después de varias negociaciones en el Tratado Naval Anglo-Alemán, se autorizó construir algunas unidades, desarrollando así a las unidades de clase Admiral Hyper, donde podemos encontrar a los cruceros pesados más grandes y con mayor desplazamiento de la Segunda Guerra Mundial. Las unidades variaban entre sí y no todas fueron terminadas. Por ejemplo, los más pesados deberían desplazar aproximadamente 20.000 toneladas, que como dato curioso es un desplazamiento en extremo similar a los primeros cruceros de batalla. Pero tanto como Seydlitz como Lützow no completaron su fase de construcción, por lo que la unidad más pesada en servicio fue el Prince Eugen con 18.700 toneladas. Al igual que sus hermanos, contaba con un armamento de 8 cañones de 8 pulgadas. Aunque curiosamente el blindaje era bastante deficiente en varias zonas del buque. Por ejemplo, su cinturón principal contaba con un blindaje apenas superior a las 3 pulgadas. Y sus torres principales estaban protegidas por placas de casi 2 pulgadas. Por lo cual en teoría tendrían que ser bastante efectivos para repeler cañones de 6 pulgadas o menos. Pero tendrían bastante difícil el soportar o repeler cañones de 8 pulgadas o superiores. Pero su velocidad era bastante buena, alcanzando los 32 nudos, portando además torpedos. Ahora que ya cubrimos a los Hyper, es momento de que hablemos de algo que confunde a mucha gente, puesto que hablaremos sobre los cruceros de clase Deutschland, o para que me entiendan hablaremos de los acorazados de bolsillo. Aunque sobra decir que este término no es oficial ni mucho menos correcto para describirlos. El porqué de esto lo podremos explicar en otro video, pero por mientras me quedaré con que estos buques fueron decatalogados por la Kriegsmarine posteriormente como cruceros pesados, por lo cual me permito mencionarlos en este video. Estos buques son de los más curiosos y más fascinantes a mi parecer de toda la historia naval. En especial la alemana, puesto que con un armamento de 6 cañones de 11 pulgadas fueron los cruceros pesados con el mayor armamento jamás existente. Aunque obviamente su blindaje no podría repeler sus mismos proyectiles. Sí podría repeler proyectiles de 8 pulgadas. Una vez aclarado eso, continuamos. Para la Marina italiana y la Marina francesa, su desarrollo también fue de bastante interés, produciendo diseños bastante interesantes y bastante complejos, en especial los cruceros italianos. Eran técnicamente y teóricamente de los mejores de su época, al menos durante esa generación, llegando a desarrollar algunas clases. La primera de estas, conocida popularmente como clase Trento, desplazaba poco más de 13.300 toneladas, armados con 8 cañones de 8 pulgadas que, como dato curioso, en parte debido a lo cerca que estaban ambos cañones entre sí, tenían un problema de dispersión bastante considerable. En pruebas de velocidad superaron la marca de 34 nudos, pero en su servicio operativo solían operar a 30 nudos. Su blindaje era bastante aceptable, con un cinturón de 2.8 pulgadas. Tenían una cubierta de casi 2 pulgadas, por lo cual estos cruceros eran relativamente buenos. Existió una unidad de nombre Bolzano que es considerado un miembro de la clase Trento, pero realmente era bastante diferente a sus hermanos, puesto que era ligeramente más corto, más pesado, y con sistemas de propulsión diferentes. Además de que sus cañones de 8 pulgadas eran de un modelo más reciente. Aunque en temas de blindaje eran prácticamente iguales. La Marina italiana llegó al culmen de diseño de los cruceros pesados con la clase Zara, de poco más de 14.000 toneladas. Mantuvieron un armamento de 8 cañones de 8 pulgadas, que también tuvieron ciertos problemas de dispersión durante algún tiempo. Podían mantener una velocidad segura de 32 nudos. Y según algunas fuentes, el blindaje de estos cruceros era excelente, al menos en cantidad, debido a que su cubierta principal tenía un grosor de 2.8 pulgadas. Y un cinturón que alcanzaba casi las 6 pulgadas de grosor, siendo de los cruceros mejor blindados de esa época. Los cruceros franceses, por su parte, eran bastante deficientes. Y si bien construyeron varios de estos cruceros, siendo los primeros la clase Duquesne, de 12.000 toneladas, tenían una protección bastante débil, siendo quizás la peor de entre todos los cruceros pesados existentes, puesto que su cinturón blindado ni siquiera es considerado eso, sino que se llega a decir que únicamente tenía una protección en las salas de munición de apenas 30 milímetros, teniendo una cubierta de aproximadamente el mismo grosor, siendo el problema de la protección bastante recurrente, puesto que también lo sufrió la clase Suffren, de 13.000 toneladas, cuyo cinturón apenas era de 50 milímetros.
y su cubierta alcanzaba a duras penas 1 pulgada de grosor. Si bien ambas clases eran bastante rápidas llegando a los 32 nudos, y con un armamento bastante sólido de 8 cañones de 8 pulgadas, su blindaje no se puede ignorar, siendo que hasta un crucero ligero podría derrotarlos en un combate a una distancia en la que se supone deberían poder repeler estos impactos. Aunque el último de los cruceros franceses, conocido como Alieri, era bastante competente con un armamento de 8 pulgadas de un modelo más reciente, contaba ahora sí con una protección bastante buena. Su cinturón alcanzaba 4 pulgadas de grosor, y una cubierta que, dependiendo las fuentes, pueden llegar a citarse hasta las 3 pulgadas. Los cruceros pesados de la Marina estadounidense fueron posiblemente de los mejores en esta época, aunque al igual que sus homólogos tuvieron varios pasos en falso en sus primeros diseños, comenzando con la clase Pensacola de 11.500 toneladas. Tenían una buena velocidad de 32 nudos y un armamento bastante consistente de 10 cañones de 8 pulgadas, ostentando 2 torres triples y 2 torres dobles repartidas de igual manera en popa y proa del buque. Aunque de manera similar a los cruceros contemporáneos, su blindaje era aceptable pero no el mejor, puesto que en las zonas destinadas a proteger las salas de munición tenía un grosor de 4 pulgadas, aunque el resto del buque debería estar protegido por un grosor de máximo 2 pulgadas y media. Su cubierta debería llegar aproximadamente a 1 pulgada y media. La siguiente clase, conocida como clase Northampton, tenía un blindaje prácticamente igual a los Pensacola, al igual que su velocidad, pero su armamento principal cambió para aportar 9 cañones de 8 pulgadas en 3 torres triples, debido a que la decisión obligada por el propio problema de tener la torre triple en una posición elevada, además del propio centro de masa del buque, hacía los Pensacola bastante inestables, por lo cual se decidió adoptar una nueva localización, siendo unos cruceros relativamente aceptables, por lo cual sirvieron como base para el diseño de la clase Portland que les sucedió. Estos cruceros llegaron a desplazar aproximadamente 12.500 toneladas, portando el mismo armamento principal de 9 cañones de 8 pulgadas. Su blindaje mejoró bastante ahora con un cinturón de 5 pulgadas y una cubierta de 2 pulgadas y media, por lo cual estos cruceros ya podrían empezar a ser efectivos contra otros cruceros pesados en un combate directo, cosa que solo mejoró con los cruceros de clase New Orleans, con un desplazamiento similar y una velocidad de 32 nudos. Estos cruceros tenían un blindaje bastante bueno, siendo de los cruceros mejor protegidos de entre los diseñados y construidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Su cinturón era de 5 pulgadas, su cubierta de poco más de 2 pulgadas, y las placas de sus cañones principales tenían un grosor de 8 pulgadas, por lo cual estos cruceros teóricamente podrían repeler impactos de 8 pulgadas a una distancia moderada, y disparos de 6 pulgadas a una distancia más cercana. Aún así, el último crucero estadounidense mejoró aún más estas características, aunque su diseño no era derivado directamente del New Orleans sino de los cruceros ligeros de clase Brooklyn, puesto que el nuevo crucero conocido como Wichita fue diseñado en base a un casco de uno de estos cruceros, aunque obviamente modificado, lograba desplazar hasta 13.000 toneladas portando un armamento de 9 cañones de 8 pulgadas. Su blindaje se dice se aumentó ligeramente, puesto que ahora su cinturón tenía un grosor máximo de 6.4 pulgadas. Siendo el resto igual a la clase New Orleans. Posiblemente el Wichita fue de los cruceros mejor balanceados entre defensa antiaérea, potencia de ataque, blindaje y velocidad, entre todos los cruceros de la época. Aunque los cruceros pesados estadounidenses no tenían torpedos, la Marina japonesa veía a los cruceros pesados como buques importantes, debido a que sus cañones y su velocidad podían servir para una gran variedad de tareas. Entre ellas el ataque nocturno. Por esto es que se les dotó de una batería de torpedos de 24 pulgadas, los famosos torpedos de lanza larga. La primera clase fue conocida como clase Furutaka. Desplazaba poco más de 9.000 toneladas, alcanzando una velocidad máxima esperada de 35 nudos. Aunque su armamento era curioso debido a que originalmente montaba 5 torres individuales de cañones de 8 pulgadas, por lo cual contaba apenas con 5 cañones. Su blindaje era de igual manera insuficiente para entablar un combate artillero, siendo que apenas poseía un cinturón de 3 pulgadas, y una cubierta de casi 1 pulgada y media. De todas formas, no era el peor blindaje entre los cruceros pesados, pero posiblemente sí el armamento menos consistente. Esto se mejoró en la posterior clase Aoba, que, como dato curioso, originalmente iba a formar parte de la clase Furutaka, pero las últimas 2 unidades de estas fueron modificadas, siendo así una nueva clase, cambiando el armamento ahora con 3 torres dobles dando un total de 6 cañones de 8 pulgadas. De ahí en más, sus características eran prácticamente iguales a los cruceros anteriores. La siguiente clase fue la clase Miyoko.
los cuales eran muchísimos más pesados, llegando casi a las 15.000 toneladas, aumentando de sobremanera las características de los cruceros anteriores. Ahora sí, con un armamento bastante pesado de 10 cañones de 8 pulgadas, dispuestos en 5 torres dobles. Su blindaje contaba con un cinturón de 4 pulgadas, aunque su cubierta se quedó cerca de la 1,5 pulgadas, siendo suficiente para repeler efectivamente cañones de 6 pulgadas a una distancia moderada. Los cruceros pesados japoneses posiblemente tuvieron a sus mejores unidades en los miembros de la clase Takao. Desplazaban un poco menos de las 15.500 toneladas. Su armamento y su blindaje era prácticamente idéntico a los cruceros anteriores, aunque su cubierta aumentó ligeramente, ahora sí en 1,5 pulgadas. Luego podríamos encontrar a los cruceros de clase Mogami, que fueron deconstruidos originalmente como cruceros ligeros pero rápidamente modificados para ser cruceros pesados, cambiando sus cañones de 6 pulgadas por 5 torres dobles de cañones de 8 pulgadas. Eran bastante similares a los cruceros de clase Myoko, la última clase de cruceros pesados terminados para la marina japonesa. No fue la más fuerte, pero sí fue la más curiosa, debido a su silueta, puesto que los cruceros de clase Tone portaban 8 cañones de 8 pulgadas en 4 torres dobles, dispuestas todas en proa del buque, dejando la popa sin ningún cañón pesado para responder a un ataque. Pero a su misma vez esto era por la función de ser exploradores con una gran cantidad de hidroaviones, puesto que todo este espacio se utilizó para estos. Como dato curioso, todos los cruceros japoneses sin ninguna excepción tenían un grave problema, que compartían con los cruceros británicos, puesto que sus torres principales tenían una placa de apenas 1 pulgada para proteger sus cañones, por lo cual en teoría, si bien portaban bastante armamento, este podría ser dejado fuera de combate por 1 o 2 golpes de suerte, incluso por los destructores. Hubieron varios países que pudiéramos catalogar como potencias menores, que operaron cruceros pesados, aunque estos fueron muchos menos a comparación de los cruceros ligeros. Por ejemplo, podríamos hablar de los cruceros españoles de clase Canarias. Eran bastante similares a los cruceros de clase County británicos. Desplazaron casi 13.500 toneladas, estando armados con 8 cañones de 8 pulgadas. Pero su mayor debilidad era su blindaje, puesto que su cinturón apenas tenía 2 pulgadas, y su cubierta 1,5 pulgadas. Pero como dato curioso, los cañones principales podrían elevarse a más de 70 grados, dándonos imágenes bastante curiosas. También podríamos hablar de los cruceros argentinos de clase 25 de Mayo. Estos cruceros de diseño italiano eran, por así decirlo, versiones reducidas de la clase Trento. Estos tenían apenas 6 cañones de 7,5 pulgadas. Su blindaje era compuesto por un cinturón de 2,7 pulgadas y una cubierta de 1 pulgada, mientras que sus armas estaban protegidas por una placa de 2 pulgadas, desplazando en total unas 9.000 toneladas. Los soviéticos construyeron a la clase Kirov, aunque esta tenía varias subclases, estando dividido en pares, siendo que las primeras 2 unidades son conocidas como Proyecto 26, el segundo par conocido como Proyecto 26 bis, y el tercero como Proyecto 26 bis 2. La diferencia radicaba más que nada en el tamaño, y que los últimos 4 buques eran relativamente mejor blindados, teniendo una protección de casi 3 pulgadas, frente a las 2 de las primeras 2 unidades, estando armados todas con 3 cañones de 180 milímetros. Adicionalmente, los soviéticos estuvieron en disposición de un crucero de la clase Admiral pero incompleto, en específico el ex-Lutzow, ahora Tallinn. Lo habían comprado antes del inicio de la guerra, si bien pudieron utilizarlo durante algún tiempo, siendo básicamente una estación de artillería móvil. Este no fue terminado nunca, por lo cual no lo mencionaremos más. La Marina australiana dispuso de los cruceros Australia y Canberra, pertenecientes a la subclase Kent de los cruceros de clase Conti. Desplazando poco más de 14.000 toneladas, su velocidad era de más o menos 31 nudos, teniendo una protección cuyo cinturón alcanzaba poco más de 4 pulgadas, y su cubierta 1,5 pulgadas, transportando los mismos 8 cañones de 8 pulgadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina estadounidense fue casi la única en desarrollar la idea de los cruceros pesados, construyendo varias unidades de los cruceros de clase Baltimore, posiblemente siendo estos los mejores de todo el conflicto, a pesar de no ser los más grandes, debido a que desplazaban cerca de 17.000 toneladas. Sí fueron de los más numerosos, construyendo aproximadamente 15 unidades a lo largo de la guerra. Estos cruceros eran bastante similares al crucero Wichita, pero obviamente mejorados con nuevos cañones de 8 pulgadas, dispuestos de igual manera que en el crucero anterior. Eran bastante rápidos, llegando a una velocidad punta de 33 nudos. Estaban repletos de cañones antiaéreos y una gran variedad de radares,
que les permitirían teóricamente luchar en casi cualquier condición, por más adversa que sea, además de un gran blindaje. Estos cruceros posiblemente fueron los mejores para enfrentamientos artilleros entre cruceros pesados. Después del desarrollo de los Baltimore, la Marina estadounidense comenzó a construir a la clase Des Moines. Entraron en servicio después de la finalización de la guerra, siendo la última clase de cruceros artillados construidos hasta ese entonces, desplegando también 9 cañones de 8 pulgadas, pero con una gran diferencia, puesto que habían rediseñado y mejorado el sistema de recarga de estos cañones, permitiéndoles ahora hacer alrededor de 10 disparos por minuto, totalizando hasta 90 disparos en un minuto, por lo cual este fue el volumen de fuego más grande que un crucero hubiera podido registrar en la historia, teniendo nuevos cañones antiaéreos, entre ellos los cañones de 3 pulgadas. Seguían estando armados y equipados con una gran cantidad de radares antiaéreos, pero como la mayoría de cruceros estadounidenses, fueron deconstruidos sin torpedos. Una vez mencionado eso, podemos dar por terminado el video. Yo aquí me despido. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, denle like, active las notificaciones, para no perderse el siguiente video hablando sobre los primeros acorazados. Aquí me despido y yo les deseo un feliz día.